Bueno, en este caso vamos a hablar de por qué muchas veces uno sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Levanto la mano acá. Me anoto esa. El primero que se anota. Vos te anotás siempre igual. ¿Por qué pienso que están hablando a mí? No sé si esto... Parece como que lo están haciendo al propósito, me parece. Sí, el otro día Hablando a mí. subí así, porque eso también cuento acá, que estamos, todas estas notas que hacemos acá, estas columnas, van directamente al canal de YouTube de Atenas, que se estrenó hace 2 semanas. Vi las miniaturas, todo. Sí. Está metiendo edición, me encanta. Sí. Bueno, y eso queda, ¿viste? O sea, queda la nota completa, queda la columna completa. Y un amigo lo vio hace un tiempo y me dice, todo el tiempo sentí que me estabas hablando a mí, me decía. Claro, te sentís como interpelado. Sí, identificado. Así que bueno. Pero bien, entonces la temática de hoy, donde, a ver, con un poquito de noción sabemos lo que tenemos que hacer todos. Y muchas veces uno sabe lo que tiene que hacer, Claro. Esa es la verdad. Hay veces que falta información, pero hoy en día la verdad que la información abunda y muchas veces ya sabemos más o menos lo que tenemos que hacer, qué cosas nos hacen mejor, qué cosas nos hacen peor, pero así todo muchas veces nos cuesta, ¿no? Hacer lo que sabemos que nos hace bien. Entonces entramos como una dinámica de autosabotaje, ¿no? Y hoy lo que vamos a intentar entender son, bueno, como siempre, 3 ideas clave. Primero, entender qué realmente es la voluntad, ¿no? Porque estamos hablando justamente de la voluntad. Sí. Y por qué sentís que muchas veces uno no la tiene, ¿no? Después, cómo funciona tu cerebro y por qué, qué pasa cuando postergás, cuando te saboteás. Y por último, cómo empezar a entrenar tu mente, ¿no? Para sostener el cambio. Porque la voluntad, spoiler, se puede entrenar. Bien. ¿Está? Esto nos va a ayudar a no ser HDP. Exacto. HDP no es algo que se me ocurrió a mí. Ajá. Se le ocurrió a Lisandro Matías mientras te paso mate. A ver. Cuando lo escuché yo dije, ¿cómo vas a decir eso en la radio? ¿No? Y HDP es hijos de la procrastinación. Hijos, ahí está. Yo ya pensé que era otra cosa, pero bueno, bien, me gusta. Hijos de la procrastinación. Y bueno, somos procrastinadores seriales y entre ellos yo creo que también está el ejercicio. Y me voy a poner de ejemplo la típica, bueno, ya voy a empezar, ¿no? Entonces, Y la voluntad no aparece. Y la voluntad nunca aparece, ¿no? Exacto. Así que está bueno este tema y yo creo que también va para lección más allá del ejercicio también, ¿no? Sí, aplica para todo en la vida, Claro, ¿sí? claro, Porque la voluntad se puede utilizar en casi todo, ¿no? En los aspectos de la vida. Entonces, aparece, ¿no? Esta idea, como bien decís, de que quiero cambiar, pero no tengo la voluntad. Sé lo que tengo que hacer, pero no tengo la voluntad, ¿no? Es una frase muy común o algo que nos pasa a todos, te diría. Claro. Entonces, querés empezar, ¿no? Sabés lo que te haría bien, como decimos, pero hay algo ahí que pasa que no lo haces, ¿no? Entonces aparece algo acá importante que es la sensación o el sentimiento de culpa, ¿no? La culpa. Pero hay algo importante que hay que entender, que no es que no tenés voluntad, ¿ok? Lo que pasa es que no sabes cómo funciona la voluntad. Y ahí es lo primero y importante a entender cómo funciona la voluntad para saber qué hacer, ¿no? A partir de esto. Es un poquito más profundo entonces. Exactamente, sí. Es intentar entender qué es lo que sucede, que es el primer paso para saber cómo tratar esto de la voluntad. Claro. Entonces, desde la neurociencia, ¿no? La voluntad no es fuerza mental infinita. No significa eso. Sí. Sino que más bien es la capacidad de regular tu atención, tus emociones, tus impulsos, todo esto para tomar mejores decisiones que te acerquen a lo que querés a largo plazo. A eso que sabemos que tenemos que hacer. Exactamente. Entonces, ahí hay algo clave. No es si nacés o no nacés con eso. No es algo con lo que uno nace o no nace. Claro. Todos tenemos esa fuerza disponible, ¿está? Entonces, acá es importante entender que es algo que se entrena, ¿sí? De hecho, se sabe que la voluntad funciona más o menos como un músculo, ¿no?
Se puede fortalecer, claro, Sí. pero también se fatiga. Es como que tenemos un tanque de nafta que si la utilizamos de más, Claro, se fatiga se fatiga, claro. y es más difícil utilizarla, ¿no? Entonces hay que empezar a entender ahí y también qué pasa realmente en tu cerebro. Entonces vamos a empezar a entender un poquito eso. Mira, el cerebro humano no está diseñado para hacerte feliz. Eso es lo primero que hay que entender. ¡Uy, qué duro! ¡Qué duro! No, porque de vuelta, siempre cada columna, y me vuelvo repetitivo, pero realmente hay que entender nuestra historia para entender cómo funcionamos, ¿no? Y el cerebro evolucionó a través del tiempo no para hacernos felices, sino para sobrevivir, para ayudarnos a sobrevivir, a que la especie sobreviva a través del tiempo. Entonces, eso es lo primero que hay que entender, Claro. ¿no? Está diseñado para ahorrar energía, por un lado, y para mantenerte vivo. El cerebro sirve para eso. O sea, el resto viene medio que de nosotros. Exactamente. Prácticamente que eso de la felicidad y demás, medio que construir la voz. La felicidad, bueno, Porque si no, biológicamente no estamos diseñados, o nuestro cuerpo no está diseñado para hacernos felices, sino que eso es algo una búsqueda más humana y Sí. filosófica de alguna Sí. manera, ¿no? Sí. Y El resto es, bueno, sobrevivir. claro, está demostrado que durante los años de evolución todo fue evolucionando justamente para que la especie sobreviva, ¿no? Que siempre se impuso como lo más importante. Claro. Entonces, lo primero, entender eso. Y lo segundo a entender, y esto es muy, muy importante, es que la mayoría de nuestras decisiones suceden en automático. ¿Está? Y esto sucede porque justamente el cerebro está diseñado para ahorrar energía. Entonces, el cerebro prescinde de tener que pensar cada una de las decisiones que vos tomás. Ya cuando cebaste el mate, Sí, claro. y cuando decidiste tomar el mate, cuando me lo pasaste, y sí, no lo estás pensando, no es consciente. Son decisiones automáticas que vos vas tomando y no estás todo el tiempo utilizando la conciencia más plena, digamos, para ejecutar esa acción. Entonces, así como ese ejemplo que te acabo de dar, la mayoría de las decisiones de nuestro día funcionan de la misma manera. Por eso vuela nuestra mente a veces, aunque estemos haciendo cosas como, por ejemplo, tomar un mate. Exactamente. ¿No? Sí, completamente. Y así, durante todo el día va pasando eso, desde que te levantás hasta que te vas a dormir, la mayoría de las decisiones ocurren de esa manera. Fíjate, te voy a dar un ejemplo. Hay un estudio que se hizo en cual se involucró a diferentes personas y se les preguntó que cuántas decisiones ellos pensaban que tomaban en relación a la comida de manera diaria, ¿no? Las personas contestaron que aproximadamente tomaban unas 14 decisiones en promedio, 14. entre todas las que fueron consultadas. Dijeron, bueno, más o menos el promedio dio 14 decisiones en relación a la comida de manera diaria. Sí. Bueno, eso fue lo que las personas pensaban. Sí. Ahora, cuando se analizó en profundidad, las decisiones eran más de 200. Güey. Pará, No. pero tanta la diferencia. Enorme, gigante. Porque la mayoría, el 90 o 95% de las decisiones que tomamos son automáticas. Todas automáticas. No las estamos pensando. Entonces, ahí es, te diría que lo más importante, el núcleo de la cuestión pasa por ahí, ¿no? Por entender eso. Entonces, son decisiones que no nos damos cuenta El que tomamos. masticar, por ejemplo, era una de ellas, seguramente. Sí, ¿No? Algo que no estamos pensando en tomar la decisión, bueno, ahora voy a masticar, sino que era una por de ellas ejemplo. que la pasamos por... Por ok. ejemplo, ¿no? Ok. Ahí tenés un ejemplo claro. Y así, Ok. la mayoría de las decisiones, el 90%. Entonces, lo mismo pasa con el movimiento, con el descanso, con el entrenamiento. Bien, ahora, no es que uno decide conscientemente, muchas veces, no hacer tal cosa o hacer tal otra, sino que tu cerebro te lleva a lo más fácil y lo más cómodo. Justamente por una cuestión evolutiva, por una cuestión de ahorrar energía,
porque sería demasiado gasto energético tener que pensar Pensar conscientemente todo. cada una de las decisiones que tomamos, Claro. ¿no? Entonces, el cerebro, por esa cuestión, lo trabaja de esa manera. Entonces, el autosabotaje en ese punto no es algo personal, no es que vos sí o sí te estás haciendo daño conscientemente a vos Claro, mismo. a conciencia que diga, bueno, esto me lo estoy generando a mí por este motivo, ¿no? Exacto, eso, porque muchas veces aparece la culpa muy fuerte, pero hay que entender que muchas decisiones son automáticas y eso nos sirve para, primero, en un primer paso, digamos, sacarle un poco de presión también a tanta culposidad. Sacarnos esa mochila que... Exactamente, tenemos. que no significa no hacerse cargo, Claro. porque justamente lo que estamos tratando de hacer ahora es entender el proceso para hacernos cargo justamente, Claro. ¿no? Bien, entonces, generalmente no siempre es debilidad lo que uno tiene, sino que muchas veces tiene más que ver con la biología, justamente, ¿no? Y te voy a dar un ejemplo de cómo funciona el sistema de voluntad y este sistema automático de comportamiento que uno tiene. Por ejemplo, cuando pasás por un lugar de comida. Entonces, venís caminando, pasás por un local que hacen chipá, Sí, sí, sí. sentís ese olor a El chipá, aroma. que ya todos los... Acá al lado de la radio. Exactamente. Fabiana Ferreira. Exactamente. Bueno, todos ahora en este momento deben estar sintiendo Claro, el aroma. olor a chipá, Sí, el aroma a sí, chipá, sí, ¿no? Imaginándose. sí. Y automáticamente, ¿qué pasa en ese momento? Se activa tu sistema de recompensa, ¿no? Entonces tu fisiología cambia Sí. y tu cuerpo automáticamente, de vuelta, te empuja a ir hacia eso. Es una decisión automática, es un comportamiento automático, no es un Claro. comportamiento todavía, ¿no? Hasta esa instancia no es un comportamiento consciente. Claro. Es automático, decís, uy, qué ganas de comer chipá. Y automáticamente querés ir hacia ese lugar, ¿no? Entonces, todo eso sucede antes que uno pueda pensar. Ahora, justo en ese momento es donde entra el poder de voluntad, ¿no? Que es la capacidad que uno tiene de interrumpir ese automático. Claro. ¿Está? Entonces, ¿dónde empieza a generar ese cambio? ¿No? ¿Dónde podemos hacer algo nosotros? ¿Sí? Estamos diciendo que muchas de los comportamientos son automáticos. Bueno, justo después de ese momento inicial, de esa primera sensación, con el ejemplo del chipá, ahí es donde podemos empezar a nosotros introducir nuestra conciencia y decir, bueno, hacer consciente de lo que nos está pasando y interrumpir el automático. ¿Está? Mientras tomás el mate, Sí. esto es algo que... esto es un pedido para los carritos de hamburguesas que están en la plaza, por favor. Si se pueden desplazar de ahí. Bueno, muchas de las grandes cadenas hacen eso. Te lanzan olor de... Pero claro, porque está girando alrededor de la plaza, tanta gente girando y tenés el carrito ahí cerca con el olor a hamburguesa, Te mata, ¿no? te mata, ¿no? Así que le vamos a pedir un favor. O capaz nos piden activar esto de la voluntad, ¿o no? Claro, Claro. es como te están poniendo a prueba. Ahí está. Te están poniendo a prueba. Te están poniendo a prueba. Bueno, gracias. Bien. Entonces, vamos a hablar de 3 claves simples, ¿no? 3 pasos que les propongo a todos que hagan cada vez que sucede esto. Sí. Paso número 1, autoconocimiento. Entonces, ¿qué significa esto? Darte cuenta de qué está pasando, de qué estás haciendo, Sí. cuándo lo estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Ese es el primer paso, ¿no? Entonces, pasé por el lugar de chipá, sentí el olor, me di cuenta que en ese momento que sentí el olor me dieron ganas de ir hacia ese lugar y ¿por qué? Bueno, porque me encanta el chipá. Sí. Entonces, ya sé qué estoy haciendo, cuándo y por qué lo estoy haciendo. Entonces, ese es como el primer paso. Hacer consciente lo inconsciente. ¿Está? Bien, vamos al segundo paso. Esta es la parte clave, que es la pausa, por un lado, hacer una pausa, y por otro lado, la decisión, ¿no? Ese conjunto, pausa más decisión. Bien. Entonces, cuando aparece ese impulso, respirás hondo y haces una pausa. Esa pausa es todo. Clave. Esa pausa es clave, es todo. Entonces, pensá, ¿qué quiero ahora? O sea, ¿qué estoy queriendo en este momento? Bueno, quiero comprarme 1 kilo de chipá. Bueno, ¿qué quiero a largo plazo?
y quiero comer mejor. Bueno, entonces ahí es el momento en el que uno toma la decisión. Si uno no lo hace consciente, no se toma esa pausa y probablemente pierdas esa batalla. El deseo del momento. Exactamente. O sea, seguramente perdés la batalla en ese momento. Claro. Bien. Esos primeros 2 pasos son los que son claves en ese momento. Y después, como te dije antes, la voluntad no es infinita. Es como un músculo. Si vos lo utilizas mucho, Claro. se cansa, Claro. ¿no? Entonces, por eso es muy importante cuidar tu energía, ¿no? Y esto es muy importante porque siempre estamos diciendo que para que el entrenamiento te da más energía, te ayuda a cuidar tu energía. Bueno, dormir bien, comer mejor, obviamente, moverte, bajar el estrés, son cosas que van a ayudar a que uno pueda utilizar mejor justamente y tratar de que esos momentos en los cuales tenés que utilizar tu voluntad, los puedas hacer de una mejor manera. Si a vos te agarra cansado, te agarra... Sí, no lo vas a hacer. Es más difícil, ¿viste? Pero si vos tenés más energía disponible y sobre todo si estás muy consciente de cuál es tu objetivo a largo plazo también, es mucho más fácil tratar de evitar ese momento. Claro. ¿Está? Entonces, cuidar tu energía también va a mejorar tu capacidad de decidir mejor. Y algo importante que quiero agregar de esta parte de la pausa es de respirar más lento. La respiración es un instrumento muy poderoso que lo podemos usar a nuestro favor. Claro. ¿Sabes alguna técnica de respiración? Hay una que adquirí, pero obviamente no la practico, pero cada no sé cuántos miles de años lo hago, pero es una que vi en redes sociales que es como que una cantidad de segundos de inhalar, sostener, después exhalar. Sé que habrá otras más, pero bueno, Okay. es la única que se me ocurre ahora. ¿Querés que comentemos una con la audiencia? Así Sí. damos un tip. Sí, bueno, un tip, por favor. Vamos a aprender una respiración que es una de las más conocidas. Que, a ver, no es meditar esto, ¿eh? O sí, digamos, tampoco quiero decir esto es meditar porque hay gente que realmente sabe meditar claro. y no me quiero mandar la parte, básicamente. Pero sí, para aprender una técnica de respiración que es una técnica básica, pero que puede ser una gran aliada en algún momento en el que necesito utilizar mi voluntad o necesito bajar un poco el estrés, ¿no? Bueno, esta respiración se llama respiración cuadrada. ¿Ok? ¿Por qué se llama respiración cuadrada? Porque son 4 tiempos, ¿no? Cada tiempo un lado del cuadrado y dura lo mismo, por eso cuadrada. ¿Está? Entonces, es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es respirar por la nariz, ¿sí? Ojo, porque hay mucha gente que respira mal por la boca. Por la boca, claro. No se da cuenta. Sí. Muy importante respirar siempre por la nariz. Para esta respiración lo vamos a hacer de esa manera y vamos a ir contando 4 tiempos. Entonces, cada lado del cuadrado va a durar 4 tiempos, ¿sí? Entonces, el primer lado es cuando inhalo. Entonces, cuando inhalo, voy a primero pulmones vacíos y voy a inhalar en 4. Entonces hago. ¿Ok? Eso tiene que durar 4. 1, 2, 3, 4. Bien. Terminé de inhalar. Bien. Segundo lado del cuadrado, ¿sí? Misma cantidad de tiempo. 4 tiempos. Mantenemos el aire en los pulmones. Bien. ¿Sí? Mentalmente cuento 4 otra vez, exactamente. Después, el tercer lado del cuadrado son 4 tiempos más para sacar el aire de los pulmones, para exhalar. ¿Sí? Exhalo en 4 tiempos. Y el último, el que completa el cuadrado, es sin aire en los pulmones. Ah, ok. ¿Está? Está bien la misma cantidad de tiempo. La misma cantidad de tiempo, siempre 4. Bien. ¿Está? Lo más importante es que no sean 4 segundos perfectos, pero sí que si uno va a contar, que cada momento dure lo mismo. Sí. ¿Está? Pruébenlo, háganlo 2 minutos, reloj, y se van a dar cuenta de la diferencia en el cuerpo que se empieza a sentir, porque realmente es biología esto, ¿sí? Es biología y funciona.
Entonces, pruébenlo y después nos cuentan a ver si les funcionó o no. Así, el tema esto de, a ver, de la respiración. También es algo que Sí, durante mucho tiempo se subestimó y es como que ahora empieza a haber de a poco información del tema de la respiración. De que en realidad que respiramos muy mal. Eso he visto en muchos lugares donde nos cansamos peor por el hecho de respirar mal. Esto que decías recién, por ejemplo, el tema de respirar por la boca, por ejemplo, ¿no? total. Eh, el hecho de no tomarnos a la respiración como algo serio, o sea, pensar que estamos respirando, tomar decisiones a partir de una respiración y demás, es como que recién ahora se está introduciendo en medios, en columnas y especiales, ¿no? Mi- Es para prestarle atención también. Mira, te digo lo que pienso. En la cultura asiática, oriental, Sí, esto se sabe hace miles de años. sí, No estamos descubriendo nada. sí, Lo que pasa es que recién ahora, en este último tiempo, hay pruebas empíricas, científicas, que pueden, digamos, hoy en día la ciencia respalda que eso es así, claro. pero los monjes budistas lo hacen hace miles de Miles años. de años. Estamos Exactamente. llegando tarde, entonces. Estamos llegando un poco tarde, no es nada nuevo esto, pero sí es nuevo para la ciencia. Entonces, quizá por eso recién ahora se está poniendo más en boga no sé, en redes sociales o se empieza a hablar Claro. un poco más del tema. Pero en realidad lo que, como te digo, los monjes budistas lo hacen hace muchísimo tiempo y en la cultura oriental está, digamos, está muy internalizado hace muchísimo tiempo. Y en las rutinas de entrenamiento también se está empezando también a ver, en Atenas, por ejemplo, cuando estamos haciendo algún ejercicio, inhalo por la nariz, exhalo, o sea, es como que van introduciendo también esto. Sí, bueno, Es algo que se obviamente, va, es como que atraviesa todo prácticamente. sí, sí, No es porque me siente, como decías, 2 minutos, pensar en cuadro, o sea, empezar en el ejercicio, en lo que hacemos todos los días, empezar a incorporarlo, ¿no? sí, a ver, la técnica que acabo de explicar tiene que ver con bajar el estrés, es una técnica para relajarse. Después hay técnicas para activarse, que los deportistas la usan mucho, que es otro tipo de respiración. Después, mientras uno está haciendo actividad física, hay otra forma de respirar. Entonces, de acuerdo a lo que estamos haciendo, hay una forma diferente de respirar y hay técnicas adecuadas. Lo ideal sería cuando no estoy pensando, porque la respiración es inconsciente, eh, que la respiración sea por la nariz. Eso igual también se entrena o cada tanto lo tenés que ir haciendo consciente y darte cuenta si estás respirando mal. Claro, Después te acostumbras a respirar bien. claro. Pero estos son técnicas y dependiendo lo que uno necesita, por eso digo, la respiración es muy poderosa y es una gran aliada para las diferentes situaciones del día o de la vida, digamos, ¿viste? Nos puede ayudar mucho. Entonces, como ahora estamos hablando de voluntad, de bajar un cambio, bueno, esta técnica que acabamos de charlar y que acabo de explicar puede ser muy importante y una gran aliada, ¿sí? Así que pruébenla, respiración cuadrada se llama, Cuadradas, bien. exactamente, van contando de a 4 y les garantizo que se van a sentir mucho más relajados, mucho mejor, con mucho menos ansiedad. Y nos toma 2 minutos. Bien. Sí, Real, nada, nada. nada, 2 minutos. 2 minutos en el día no es nada. Exactamente. Y por otro lado, para ir cerrando un poco la columna, quiero proponer un último desafío Ujú. para toda la gente que está escuchando Sí, y para la que va a escuchar después en YouTube. en YouTube. Exactamente. Tomarse 5 o 10 minutitos, ¿sí? Y hacer lo siguiente. Les propongo que se busquen una hoja, no tiene que ser ya, puede ser Tiempo que cuando tengan un tiempo en el día, libre. exactamente, y escriban, ¿no? Una hoja, una virome, y escriban, por un lado, 5 cosas que sabes que mejoran tu calidad de vida. Puse 5 porque me pareció como un número, pueden ser Sí, 3, promedio pueden sí, ser 5, sí. pero cosas que vos sabés que van a mejorar tu calidad de vida, ¿no? Como decimos, como dije al principio, uno muchas veces sabe qué es lo que tiene que mejorar. Después, como ítem número 2,
5 también, comportamientos en este caso, que vos sabés que hoy te están perjudicando. Ok. 5 comportamientos. Bien, 5 de... Ok, 5 y 5. Exactamente. Y por último, ítem 3, ¿a dónde querés ir a largo plazo? ¿Sí? En relación a estas cosas, ¿no? Que anotaste antes. Sí. ¿A dónde querés ir a largo plazo? Y qué cosas hoy te están alejando de ese objetivo. ¿Está? Bien, bien. Bien. No lo piensen mucho. Agarrá una hoja, una virome y empezá a escribir, ¿no? Porque justamente la idea que propongo acá es que el cambio comienza cuando uno empieza de alguna manera a pensar distinto y a hacer algo distinto. Entonces es un pequeño ejercicio para cambiar un poco lo que uno viene haciendo y empezar a como pasar a la acción, digamos. Pasar a la acción y poner en un papel, verlo escrito, decir, bueno, estas son las cosas que me van a ayudar a mejorar mi calidad de vida. Por último, yo creo que el cuerpo no necesita perfección, sino que necesita dirección, ¿no? Direccionarlo hacia donde justamente uno quiere ir. Y este ejercicio Te permite... te permite un poco eso. Bien. Y por último, cerrar con una pequeña frase que tiene que ver con esto de la voluntad, que es que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y en ese espacio entra nuestro poder de elegir. Tantas veces que hablamos entre estímulo y respuesta, que es un milisegundo a veces. Claro, estímulo y la respuesta, exacto. Y no es que hay un puente tan grande. no, pero tomarse Bien. esa pausa, hacer esa pausa nos da un tiempo más para pensar. Entre el estímulo estímulo y respuesta. Exactamente. Bien, bien, bien. Para los que son un poco alborotados, a veces estamos alborotados todo el tiempo también. Yo creo que, y también me vuelvo a poner un ejemplo, a veces hacemos tan en automático las cosas que no las pensamos, y después cuando hacemos como un resumen del día, ¿en qué momento hice esto? Decimos, Sí, ¿no? tal cual. Y hay cosas que, no sé si te pasa, pero hay muchas veces a mí me pasa que hago cosas que después digo, ¿en qué momento hice esto? No, y completamente en automático. En ese momento claramente estaba pensando en otra cosa. Sí. Y ahí te das cuenta cómo funciona nuestra cabeza. Bien. Te iba a preguntar, ya que hablamos de esto de lo automático y más, puede ser, o sea, en el ejercicio, cuando estamos haciendo X ejercicio, puede ser que también lo estamos haciendo automático y la cabeza se nos va para otro lado y perdemos de vista el movimiento que estamos haciendo, el ejercicio que estamos haciendo. Mira, dos cosas se me ocurren. Primero, está demostrado esto, para que algo sea más efectivo, es mejor hacer consciente ese momento. Por ejemplo, si vos estás haciendo, no sé, sentadillas, Sí. y vos te concentrás en tus músculos que están trabajando en ese momento, Sí. en tus piernas, el ejercicio funciona mejor y te da mejores adaptaciones y termina siendo más efectivo. Eso está demostrado, ¿sí? Incluso, por ejemplo, si vos tenés una lesión y te vas al kinesiólogo, Sí. y el kinesiólogo te está trabajando la zona, si vos estás pensando en otra cosa, te recuperas más lento que si estás pensando en eso. ¿Estás pensando en eso? Exacto, sí. Si estás concentrado Uy, mirá que- en ese momento, en ese lugar. Entonces, ahí te das cuenta de la importancia de hacer consciente las cosas. Eso está completamente demostrado y funciona. Entonces, también digamos, un consejo, ¿no? Para la gente que entrena, no tratar de pensar todo el tiempo en otra cosa porque quiero evitar ese momento del entrenamiento y entonces pienso en, no sé, hago otra cosa mientras tanto. Sí. Bueno, va a ser más lento la adaptación de todo. Entonces es importante también estar presente en ese momento. Estar presente. Y por otro lado, también lo relaciono con algo más que tiene que ver con lo deportivo, pero como estamos justo en época de mundial, también me interesa hablar del tema, que es la automatización de las técnicas. ¿Qué pasa? Cuando uno entrena, al principio hay cosas que no te salen muy bien, Claro. y después lo vas mejorando técnicamente, Sí. hasta que llegas a un momento que no necesitas pensar
cada movimiento articular que uno está haciendo o muscular que uno está haciendo para que te salga bien la técnica, sino que lo vas automatizando. Por eso es importante automatizarlo con la técnica correcta, porque si lo aprendes mal, después lo haces automáticamente mal. Claro, por eso. ¿No? Y relacionándolo con lo deportivo, los jugadores, por ejemplo, de fútbol o de cualquier deporte, hacen eso, automatizan todo a un nivel que después no tienen que estar pensando, porque en el momento que estás jugando el partido no puedes estar pensando cómo parar la pelota. Sí. Lo tenés que hacer automático. Entonces, en lo deportivo eso se ve mucho, ¿viste? Pero llevado al entrenamiento, obviamente hay que ir automatizando los movimientos, pero de una buena manera, con la técnica correcta, pero también hay que ser consciente de lo que estás haciendo en ese momento. Y el que está haciendo caminata o running, pensar como cada paso que va haciendo el pie sobre el césped o donde sea que lo hagan. Sí, yo te diría que en una actividad como esa es importante también conectarse con el entorno ahí, Claro. ¿viste? Si estás en la naturaleza, conectarse con la naturaleza, conectarse con el entorno, no estar todo el tiempo distraído con, no sé, con música o con otra cosa. Cada tanto está bueno conectarse con el entorno porque también te despeja la mente, ¿viste? Sí, porque si no, eso te iba a decir, sí, porque hasta en el ejercicio mismo estamos automatizando todo y los primeros, no sé, levantás una pesa o lo que fuera y los primeros sí, 1, 2, 3, lo haces más consciente y después los otros de repetición y estás pensando en otra cosa, Claro, ¿no? por Entonces eso. el ejercicio mismo también está bueno. Gasti, nos quedamos ya sin tiempo, llegamos al